¿Qué tal? ¿Cómo están esta mañana? Contentos porque hoy celebramos que Jesucristo ha resucitado. No está en una tumba. Al dejar la tumba mostró que era quien dijo que era. Mostró su victoria. Y todavía me imagino que algunos romanos están rascando la cabeza diciendo, ¿dónde estará el cuerpo? ¿No? Pero ahora nosotros somos el cuerpo. Y aquí está Jesucristo y listo para hacer algo muy especial en su vida. Hoy estamos en la quinta parte y la última de esta serie, Capturados por la Gracia. Un libro el cual nos ayudó a tomar la base de esta enseñanza. Se llama Capturados por la Gracia, por David Jeremías. Se lo recomiendo. La semana pasada se habían acabado los libros, pero ya hay en la librería si quieres llevarte uno y profundizarte mucho más en el tema. Y también agradezco mucho a Misael el haber estado aquí con nosotros. No lo conocía a él personalmente, pero sí hemos cantado sus alabanzas en muchas ocasiones. Entonces, gracias Misael por traernos ese talento. Al final está a la salida sus CDs. Qué bueno que este día, qué mejor que llevarte alabanzas y todo el día tocar alabanzas a Cristo, ¿verdad? Y la tercera cosa que es sumamente importante es que Horacio y Jill van a ser papás. Y no es Horacio el que está embarazado, ¿eh? Entonces no vayan a verlo a él y decir, no, ahora sí, no. Entonces, con razón. Entonces, felicidad. Tantas cosas que celebrar en este día. Voltéate con una persona que esté a tu derecha, a tu izquierda y dile, hoy la enseñanza es para ti. Si ocupas una hojita de apuntes, por favor levanta tu mano. Y se acercará algún edecán contigo y te entregará una hoja. Ya está también toda la serie en MP3, si acaso quieres. Quiero darle la bienvenida a nuestro campus Loma Bonita. Gracias por estar con nosotros. Tuve el privilegio de conocerlos hace unos días, estar en el lugar donde están reunidos. Y qué bueno, ellos están soñando en grande ya los lugares que van a necesitar. Y gracias por estar con nosotros, Loma Bonita. Y también nuestro nuevo campus en San Pedro. Que Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros y estar viendo este día la enseñanza. Hoy vamos a hablar de la perspectiva irresistible de la gracia. Para ello, el versículo a memorizarnos en esta semana es Tito capítulo 2, versículo 11 y 12. Y parte del 12, que dice, en verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña. ¿Por qué no lo leen conmigo? En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña. Hoy decidimos concluir con esta enseñanza precisamente en este día, porque en vez de tocar un tema común de la muerte y resurrección de Jesucristo, como lo hacen en todos los lugares, mensaje que ustedes han escuchado vez tras vez. Quisimos enseñar más bien el corazón de por qué hizo Dios todo lo que hizo. O sea, por qué fue que murió, por qué resucitó, cuál es el objetivo. Y la gracia es la base fundamental de todo lo que ha hecho Dios. Déjenme regresarlo en la historia un poquito más al inicio de todo. El hombre fue creado por Dios y lo tomó del polvo de la tierra, lo hace del polvo de la tierra y cuando lo formó, dice la Biblia que sopló en su nariz aliento de vida y se llamó ser viviente. Yo sé que a lo mejor algunos van a decir, bueno, espérate, no me digas que después de tanto avance en la ciencia, tú todavía, Fermín, crees que Dios nos tomó de la tierra y sopló en nosotros, ¿no? Miren, yo no sé cuál es tu opinión. Yo sí sé que cuando tú mueras vas a exhalar aliento y te vas a convertir en tierra.
Entonces puedes creer lo que tú quieras, pero al final terminamos exactamente como empezamos. No termina en una explosión y nos convertimos en pescado otra vez, sino terminamos exactamente donde empezamos. Pero Dios hizo eso porque nos hace de un material insignificante. O sea, la tierra es algo que nosotros nos queremos deshacer de ello en casa, ¿no? Pero muestra nuestra fragilidad, nuestra insignificancia realmente. Pero Dios toma lo vil y lo menospreciado para mostrar su grandeza y su gloria. Y Él, cuando hace al hombre, pone un árbol en el huerto y dice: de todo árbol puedes comer, de todo es tuyo, nada más que de este árbol no comas, porque el día que comas morirás. Ahora, la razón que Dios hace eso es porque no hay manera de comprobar la obediencia a menos que exista la posibilidad de desobedecer. O sea, no existe luz si no existe la oscuridad. No existe lo seco si no existe lo mojado. Y Dios en Génesis capítulo 1 lo hace de esa manera para que nosotros entendamos. Entonces nos da una libertad de escoger, pero curiosamente cuando ellos deciden tomar del árbol, del fruto y comer, Dios había dicho: ciertamente el día que comas de ese morirás. Y no murieron. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó en ese momento que no se terminó el cumplimiento, de algo que podía o debía de haber producido la muerte en ellos? Y ahí es donde vemos la gracia de Dios manifestada, y la vemos en todo el Antiguo Testamento. Hay gente que dice: no, pero espérate, el Antiguo Testamento no es gracia, es ley. No, lo que pasa es que por eso Jesús, cuando iba tras los jóvenes que iban caminando a Emaús, en el camino a Emaús, habían dos que estaban hablando de la muerte de Jesucristo. Y Jesús se les aparece y de pronto dice: oye, a ver, ¿cuál es el último chisme? No, pues ¿qué no supiste? Que todo lo que empiezan a decirle. Y Él decide hablarles a ellos y dice que les enseñó en toda la ley y en todos los profetas lo que la palabra decía de Él. O sea, Jesús les reveló a Jesucristo a esos hombres en toda la palabra, en el Antiguo Testamento. Entonces, el Antiguo Testamento no está para descartar, es para ver que ahí está Jesús. Entonces, la gracia es revelada y manifestada a nosotros en toda la Biblia. Solo para darle algunos pasajes, Génesis 6:8 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Salmo 84:11 dice: pues el Señor Dios es nuestro sol y nuestro escudo. Él nos da gracia y gloria. El Señor no negará ningún bien a quienes hacen lo que es correcto. Proverbios 3:34. Ciertamente Él se burlará de los burlones y a los humildes les dará gracia. Jeremías 31:2. Así dice el Señor: el pueblo que escapó de la espada ha hallado gracia en el desierto. Zacarías 12:10. Sobre la casa real de David y los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de gracia y de súplica. Entonces, nosotros vemos en toda la Biblia gracia, y esos solo son unos pasajes, pero en toda la Biblia Abraham fue justificado por su fe. Fue hallado, o sea, se encontró gracia con él porque tuvo fe, es todo. No por lo que hizo, no por las acciones, sino porque tuvo fe. Pero lo que sucede es que cuando toma Adán y su mujer de aquel árbol, lo que sucedió y la caída fue porque no reconocieron lo que habían hecho. La semana pasada hablamos de eso. El problema no es el pecado, el problema de la humanidad es el arrepentimiento. El pecado, Dios ya trató con el pecado. Pero en la humanidad no hay arrepentimiento, siempre hay pretextos, el por qué hicimos lo que hicimos. Adán dijo: bueno, la mujer que tú me diste. La mujer dice: bueno, la serpiente me engañó. Y la serpiente también hace así. O sea, todos en la humanidad buscamos el pretexto, el por qué yo hice lo que hice. Entonces no es mi culpa, es culpa de alguien más. Entonces, la ley fue dada a nosotros para revelar el pecado que está en nosotros. La ley no justifica a nadie.
Hay gente que piensa que la ley te va a justificar y por eso están obedeciendo ciertas cosas, haciendo ciertas cosas, pagando ciertas mandas, porque piensan que esos actos y esa ley te va a justificar. Pero dice la Biblia que la ley no justifica a nadie, solo te condena, porque encuentra la culpa que tú tienes. Entonces para yo ser redimido necesito algo que tome el lugar mío para que yo no reciba el castigo de esa culpa que yo tengo. Éxodo 25 dice: Dios visitará la iniquidad de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Y ahí estamos muchas veces diciendo: ay, qué cosa, porque hay maldición que todavía tengo que cortar y todo eso. Sí, eso es la ley, para que entiendas eso. Pero en la gracia, en Hebreos capítulo 8, versículo 12, el Señor dice: perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de ellas. Esa es la gracia. Pero hay mucha gente que quiere buscar la ley, por lo tanto anda buscando las maldiciones que todavía quedan por ahí, en vez de entender que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, algunas son hechas nuevas. ¿Cuántas? Todas. ¿Saben lo que significa todo en el hebreo, verdad? Todo. Dile al que está al lado: todo significa todo. Todo es hecho nuevo. La ley llegaba a mostrarte lo malo que estabas, pero la gracia llegó a redimirte de lo malo. La ley encuentra al más vil pecador y lo condena. La gracia encuentra al más vil pecador y lo justifica. Hace todo lo contrario. Pero se complementan, las necesitamos. Es importante entender por qué están ahí. Por eso, por ejemplo, bajo la ley, Moisés, el primer milagro que sucede en la vida de Moisés tornó el agua en sangre. Cuando Cristo llega a la tierra, el primer milagro que él hace es torna el agua en vino. La sangre representa muerte, el vino representa celebración, victoria, gozo. Bajo la ley, con Moisés, cuando adoraron el becerro de oro, murieron 3,000 personas. Bajo Jesucristo, en Hechos capítulo 2, cuando desciende el Espíritu Santo, 3,000 personas recibieron a Jesucristo como su Señor y Salvador. Vida eterna en Cristo Jesús. Interesante comparación entre todas las cosas. Por eso Juan 1:17 nos dice que la ley fue dada por Moisés, mientras la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Entonces anota esto en tus hojas. En Jesucristo se nos manifiesta la gracia y la verdad. La gracia y la verdad. Es lo que Jesucristo viene a manifestar a la humanidad. La gracia y la verdad. O sea, ¿qué vino a hacer? ¿Por qué muere en la cruz del Calvario por nosotros? ¿Por qué sucede todo eso? Porque Él viene a manifestar, a hacer manifiesto la gracia y la verdad a la humanidad. Que no es por obras que yo soy salvo. Que la obra que me salva es la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. No es mi acto. Por eso hay mucha gente que piensa que tiene que ir a tocar puertas para ser salvo, para obtener esa redención. Hay otros que piensan que tienen que hacer ciertas mandas o caminar cierta distancia. ¿Por qué? Para obtener aquellas cosas que no habían obtenido o piensan que no tienen. Pero Jesucristo viene y te da todo. Todo solo con creer. Efesios capítulo 2, versículo 4 al 5 nos dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia ustedes han sido salvos. ¿Quién nos dio vida? Cristo. ¿Qué celebramos hoy? La resurrección de Cristo, aquel que nos dio vida. No por lo que has hecho tú, porque dice, aún estando muerto en pecado. Todos pecamos. Todos tenemos errores. Pero lo que nos redime es Jesucristo. Es su sacrificio en la cruz del Calvario. Ese acto es lo que cambia todo en la vida. Pero por eso tú dirás, bueno, pero bueno,
Hay gente que dice, bueno, entonces quiere decir que puedo ir a hacer lo que me dé la gana. ¿Ya estoy en la gracia? Ahora si peco, de todos modos llego y me confieso el domingo y ya estoy bien. Pero es curioso porque en la gracia, Romanos 6:14 nos dice, así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Es curioso porque hay una manera de vivir. O sea, cuando tú eres capturado por la gracia, hace algo en tu vida que no te deja ser y hacer lo mismo. No te deja ser el mismo. Tiene que haber un cambio en tu vida, porque el pecado ya no tiene dominio en nosotros. Entonces, la pregunta es, ¿qué hace en nosotros la gracia? Yo quiero que veamos Tito, váyanse al libro de Tito, capítulo 2. Van a llegar Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, y después de Timoteo van a encontrar, antes de Hebreos, a Tito. Capítulo 2, versículo 11 al 14, y aquí quiero darles tres cosas sumamente importantes. Dice, en verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. La primera cosa que hace la gracia en tu vida es te trae salvación. Anota eso, por favor. La gracia te trae salvación. O sea, yo soy salvo por gracia. Esa gracia me provoca, me produce salvación. Lo que yo no podía obtener porque yo soy pecador, ahora la gracia lo ha traído. ¿Qué es el pecado? Pecado es estar separado de Dios. Hay gente que piensa que pecado es matar, robar. No, esos son consecuencias del pecado. Y también la Biblia le llama los pecados. Pero el pecado es aquello que te separa de Dios. Entonces la gracia llega por medio de la cruz de Jesucristo y te da un puente para poder acercarte a Dios, lo que no podías hacer antes. Lo que ocupabas hacer tus ritos o las cosas antes, ya no necesitas, porque ahora en la gracia de Cristo tú puedes llegar a Él. Entonces, anota esto también en tus hojas. La gracia se da sin merecerla y de forma gratuita. Pero necesitamos tomar el paso para recibirla. O sea, ¿cómo recibo la gracia? El amor lo reciben todos. De tal manera amó Dios al mundo, nos amó a todos. Pero para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces la gracia requiere yo creer, tengo que tomar una acción. Eso es todo lo que tengo que hacer yo, no tengo que portarme bien, no tengo que hacer esto. Por eso hay gente que dice, yo no voy a la iglesia porque no quiero ser hipócrita. Prefiere ser hipócrita fuera de la iglesia, ¿no? Entonces, piensa que tiene que ser bueno para venir a la iglesia. Tú no tienes que ser bueno para venir a la iglesia, tienes que creer, tienes que anhelar, tienes que decir, Señor, yo quiero la salvación que tú provees. Entonces tú vienes a Él. Entonces es como el arca de Noé. El arca de Noé fue preparada, venía un diluvio. Entonces ese diluvio, solo aquellos que creyeron y entraron fueron salvos. Era para todos, pero no todos entraron. Por eso el creer es importante. Por eso la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces la gracia provee salvación. Lo segundo que provee es la gracia nos enseña. Nos enseña, nota eso por favor. Es un maestro para nosotros. Por eso al decir que no es un pasaporte, la gracia no es un pasaporte para ir a hacer lo que te dé la gana. Porque la gracia te enseña ¿a qué? ¿Qué te enseña? Ahí mismo Tito lo dice. Nótenlo primero, anótalo, a renunciar al pecado. Y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Entonces nos
nos va enseñando cómo es vivir la vida enamorado de Dios, agradando a Dios. No porque es ley, porque tienes que hacerlo, porque estás forzado, porque si no, no eres salvo. No, nada de eso. Pero te vas enamorando más de Dios, que anhelas no faltarle a Dios, no ofenderlo a Dios. Entonces te enseña a rechazar el pecado. Lo segundo, te enseña a tener dominio propio. Anótalo, por favor. A tener dominio propio. Porque dice, así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. O sea, aprendes a controlar tu temperamento. Por eso la Biblia dice, ¿sabes qué? Si alguien te pega en una mejilla, ¿qué haces tú? Le pego también, ¿no? Le pego en la otra, dice. No, la Biblia te enseña a tener dominio propio. Esa es la palabra de Dios. O sea, por eso te dice, si alguien te pide algo, dale más. Si te piden caminar con ellos 1 kilómetro, pues camina 2. Si te piden la gorrita, pues dale el capote de una vez también. O sea, te enseña a tú poder controlar tu temperamento, tener dominio propio. Parte de lo que la humanidad tiene ahorita, el problema de la humanidad es que no sabemos controlar nuestro propio ser. ¿Qué son estos pleitos de la sexualidad y todo eso? El no saber controlar y tener dominio propio sobre nuestro cuerpo. Entonces ciertas cosas nos dominan a nosotros en vez de nosotros dominar nuestro cuerpo. Y dice, si vives en la gracia, vas a aprender a controlar, tener dominio propio sobre tus propios impulsos y sensaciones y momentos. Pero a veces no vivimos en la gracia, sino somos unos desgraciados, ¿no? Número 3, ¿qué más nos enseña? A rechazar, a respetar, a rechazar a otros, iba a decir, a respetar a otros, ¿no? A respetar a otros, el respeto. Dice, así podremos vivir en este mundo con justicia. A respetar a otros, porque el mundo está hecho por posiciones. ¿Quién es el más alto? A mí me encantó un relato del pastor de comunidad Fraternidad Cristiana en Guatemala. Llegó el presidente de la República a visitar a la iglesia, a agradecerles por los votos y todo eso. Es la iglesia más grande de Guatemala. Y de pronto llega y un señor dice, está el presidente ahí y quiere hablar. No, dile que no hay tiempo, pero muchas gracias, que ahí atiéndanlo bien, asegúrense que está bien atendido, ¿no? Y al rato regresa el edecán y dice, pero es el presidente de la República. Y dice, bueno, y yo soy el pastor de aquí. Él es el presidente de Guatemala y yo soy el pastor de aquí. Entonces, él que se quede ahí sentado y escuche la palabra, ¿no? Y fíjense, curiosamente, porque nosotros pensamos, bueno, yo tengo tal posición, yo soy el presidente, o yo soy esto, o yo lo otro, y nos posicionamos. Pero la gracia lo que hace es, te ayuda a respetar los unos a los otros. El problema más grande entre los humanos es que no queremos respetar la posición de otro o la opinión de otro, porque nos desagrada, pensamos que está mal. Y una de las cosas que la Biblia nos enseña es, sométanse los unos a los otros. Y fíjense, esa frase es a las parejas. Cuando Dios le dice a las parejas, ¿saben qué? Sométanse los unos a los otros. Aprendan a honrarse, a respetarse, a vivir unos con otros. ¿Por qué? Porque la gracia nos enseña a apartarnos del pecado, a controlar, tener dominio propio, pero también a respetarnos los unos a los otros. ¿Qué más hace la gracia? ¿Qué más nos enseña? A reverenciar a Dios. A reverenciar a Dios. Dice, así podremos vivir en este mundo con justicia y piedad. ¿Por qué? Porque cada acto nuestro es honor a Él o deshonra. Yo con lo que hablo, con lo que hago, con lo que dejo como legado, eso es la honra o la deshonra a Dios. Y Dios dice, cuando tú vives capturado por la gracia, tú no solo te apartas del pecado, no solo aprendes a tener dominio propio, no solo aprendes a someterte los unos a los otros y a honrarse unos a otros, pero también aprendes a honrar a Dios en todo lo que haces. Recuerden, la semana pasada estuvimos hablando de la honra a Dios. Todo lo que yo hago, honra a Dios. Entonces, como yo trato a mi hermano, es como yo voy a honrar a Dios.
Por eso dice la Biblia, ¿cómo puedes amar a Dios que no ves si no amas a tu hermano que estás viendo? No existe eso, porque la gracia te lleva a que todo sea un complemento uno con otro. Entonces cuando yo hago lo correcto con mi hermano, es porque estoy haciéndolo. Por eso el Señor dice, si lo has hecho con uno de estos pequeños, lo has hecho conmigo. Entonces, ¿qué más nos enseña? Lo último, anota esto: ser diligentes. Dedicado a hacer el bien, dice el versículo 14. Dedicado a hacer el bien. Esa parte sumamente vital, ser diligente, persistente, constante. ¿Por qué dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida? La gracia nos enseña a ser constantes. ¿Por qué somos inconstantes? ¿Por qué de pronto venimos a la iglesia y de repente no venimos a la iglesia? Bueno, pues es que no es importante, Dios está en todos lados. Sí, pero toda familia tiene una casa donde se reúne y nunca podrás quitar la adoración en grupo con todo el cuerpo de Jesucristo juntos, hacerlo solo. No hay comparación. Por eso cuando tú estás solo es más fácil caer cuando estás solo que cuando estás en grupo. Por eso Dios dice, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Entonces Dios nos enseña la diligencia, la persistencia, el continuar en hacer el bien, en hacer las cosas que Dios anhela que nosotros hagamos. Porque al final de cuentas todo lo honra a Él. Tercer cosa, el primero es nos salva, el segundo nos enseña y el tercero es la gracia nos conduce a vivir adorándolo. ¿Por qué? Porque yo no merezco lo que Él me dio, pero me lo dio. Yo no merezco toda la gracia, el favor inmerecido, pero me lo dio. Yo no merezco estar acá arriba compartiéndoles a ustedes. Yo no merezco todo lo que yo tengo, la familia, las cosas que tengo. Yo no merezco nada de eso. Y sin embargo Dios me ha dado todo. Y a veces nosotros en estos países, a pesar de que siempre andamos viendo los países más ricos, nosotros somos muchísimo más ricos que cualquier otro país y no nos damos cuenta. Nosotros andamos quejándonos porque no tenemos suficiente, pero qué gordito estamos, ¿verdad? Amén, dice Horacio. Porque no nos damos cuenta, no vivimos adorándolo por lo que tenemos. Entonces, la adoración, anota esto, inicia con un corazón agradecido. Esa adoración, ese vivir adorándolo, empieza con un corazón agradecido. Primera de Tesalonicenses 5:18, anótalo. Den gracias a Dios en toda situación. Vuelvo a aclarar, porque lo aclaré la semana pasada, no dice por todo, sino en todo. No digas, Señor, te doy gracias porque se me cayó la casa. No, dile, a pesar de que se me cayó la casa, yo te doy gracias, Señor, porque aquí tengo vida, porque todo está bien. Mi padre siempre contaba la historia de cuando él le regalaron un carro y finalmente con carro y viajando de los lugares predicando, ¿no? Y en una ocasión le tocó de Phoenix a Los Ángeles, la carretera es puro desierto y en el desierto, en el mero calor se le estalla una llanta y resulta que el carro que le regalaron no tenía repuesto. Entonces cuando él está ahí diciendo a ver qué hago para arreglar esto y el enemigo llega a su cabeza y empieza a decirle, mira estos hijos del diablo en carros nuevos, con aire acondicionado, y tú que sirviendo a Dios, mira qué tipo de carcancha cargas. Y dice que de repente se le vino a la cabeza y al corazón diciendo, oye, yo antes ni carro tenía y ahora tengo un carro para cambiarle la llanta. Entonces daba gracias a Dios porque tenía carro ahora. Pero a veces nosotros no sabemos darle gracias a Dios por las cosas, porque siempre andamos deseando otra cosa en vez de disfrutar lo que tenemos. Por eso Dios dice, este es el día que hizo el Señor, me gozaré y me alegraré en Él. No te goces mañana. Señor, te doy gracias porque mañana voy a ser millonario y me voy a ganar el loto y ahora sí, Señor.
No le des gracias por el mañana, dale gracias por el hoy. El hoy, lo que tengo, lo poco, lo mucho, dale gracias. Miren, anota esto, para hacer su voluntad necesito darle gracias en todo momento. Porque en su mayoría el mundo vive quejándose. Yo no sé si ustedes conocen a una persona, en esta reunión no viene gente así, pero en las otras reuniones hay gente que se queja de todo. Que de la alabanza, que la predicación, que los edecanes. Hay gente que se queja de todo, que el presidente de la república, que los senadores, quejas para todos. ¿Saben que hay sitios en el internet para quejas? No los traigas aquí, métete a cintiquejas.com y ahí quéjate todo lo que quieras, ¿no? Pero es una tortura vivir con alguien que se la pasa quejándote. No sé si has vivido cerca de una persona que se la pasa quejándose. Llega el momento que tú dices, ya. Porque la queja no te reaviva, sino te desanima totalmente. Yo no sé ustedes, pero ¿cuándo vieron a Jesús quejándose? Sí, wow, otra vez no pude hacer milagros en ese lugar. Ay, sí, caray. Dios mío, ayúdame, ¿no? Él nunca se quejó. Y sí pasó momentos difíciles. Sí le escupieron en la cara, laceraron su espalda, hicieron todo en su contra. Y sus únicas palabras fueron: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Qué distinta actitud de un hombre que quería honrar a Dios. Cuando él estaba aquí como hombre, quería honrar a su Padre Celestial, haciendo su voluntad. Y por eso Dios nos entrega la gracia para que nosotros podamos entender que tenemos pase al cielo, gratis. ¿Por qué no regocijarnos por eso? Y ahora vivir la vida anhelando agradarle en todas las cosas y dejando que la gracia nos enseñe a vivir lejos del pecado, a vivir controlando, teniendo dominio propio sobre nuestro propio cuerpo, a someternos unos a otros para poder vivir en paz y en armonía. Porque miren, la gracia existe no porque tú eres buena onda, la gracia existe porque Dios es bueno. No sé si me escucharon. Pero la gracia no existe porque Dios dijo un día, estaba ahí sentado en el trono, dijo: oye, qué buena onda Fermín, wow. Si todos fueran como él, todo estaría bien. No le pregunten a Claudia. Dios no dijo: qué buena onda es este pueblo. La gracia de Dios existe porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Les recomiendo, hagan una lista de qué necesitan hacer para agradecer a Dios, o qué ha hecho Dios para agradecerle. Hay muchas cosas buenas. A lo mejor estás pensando en que no tienes todo el dinero que necesitas, pero hay otras cosas que Dios sí te ha dado. Haz memoria de todo lo que Dios ha hecho y dale gracias por lo que Dios te ha dado. Y cuando te sientas frío espiritualmente y digas: ya no siento la presencia de Dios, siéntate y haz una lista de todo lo que Dios ha hecho y empieza a decirle: gracias Señor, te doy por esto, por lo otro. Señor, no he tenido mucho dinero, pero te doy gracias porque he comido taquitos. Señor, no he tenido mucho dinero, pero he llegado al trabajo, aunque vivo cruzando la calle, ¿no? Señor, te doy gracias. ¿Tienes algo por qué agradecer a Dios? Por tu familia. Porque vivimos en un país, a pesar de los conflictos, no está en guerra como otros países, siendo destruidos ciudades enteras. Gente teniendo que irse a vivir en campos fuera de su propia ciudad donde vivió toda su vida. Tantas cosas por qué agradecer a Dios. Y no vivimos agradeciendo a Dios. El Salmo 103:2 dice: bendice alma mía al Señor
y no olvides ninguno de sus beneficios. Primera de Samuel 12:24 dice: pero los exhorto a temer al Señor y a servirle fielmente y de todo corazón, recordando los grandes beneficios que Él ha hecho en favor de ustedes. ¿Cuánto te ha dado? Muchísimo. Tú dirás, pero mi familia se destruyó. Bueno, dale gracias porque todavía estás aquí y puedes bendecir a los hijos que tienes todavía. Pero me abandonaron. Bueno, dale gracias a Dios porque todavía estás aquí, puedes bendecir al que te abandonó y decir: Señor, allá donde está, tócalo y transfórmalo, porque Él también necesita la vida eterna en ti. Tú dirás, pero mi trabajo no paga mucho, pero puedes decir: Señor, pero te doy gracias. ¿Cuántos hoy no tienen ni para el taxi, ni para comer? Y yo hoy no comeré mucho, pero 2 veces por lo menos voy a comer, Señor. Te doy gracias. Cuando tú aprendas a hacer listas y darle gracias, y en la noche sentarte con tu esposa, tu familia, y decirle: miren, vamos a darle gracias porque nos dio esto y nos dio, vas a ver que la gracia de Dios te va a capturar y el gozo regresa a tu vida por lo que Dios te ha dado. Miren, Él pagó todo en la cruz del Calvario. Al tercer día resucitó. Y hoy solo está esperando con los brazos abiertos que tú vengas a Él y disfrutes la presencia de Dios y su gracia. Señor, te doy gracias. Te doy gracias, Señor, por lo que has hecho, capturándonos como lo hiciste con Pablo, capturándonos con tu gracia. Y hoy, Señor, en adoración te rendimos todo honor a ti. Y lo haremos con nuestros bienes, Señor, dando a ti aquello que te pertenece, en el nombre de Jesús. Los campus, Loma Bonita, San Pedro, los regreso con su director de campus. Gracias por estar con nosotros, que Dios les bendiga. Nosotros aquí vamos a dar a Dios de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Vamos a honrar a Dios. ¿Qué mejor día que darle a Dios? Imagínense, Él sembró, Él se entregó todo a nosotros. Y ahora todo lo que dices, ahora honra al Señor con tus bienes. Tú no vas a dar a Fermín García, tú no vas a dar a Grupo Unidad. Tú estás entregándole al Señor. Entrégale con todo el corazón en adoración. Pasen las canastas y escuchemos esta alabanza de Misael. ¿Por qué no voltea con su vecino y le dice: gracias a Dios que Él no se cansa de nosotros? Dígaselo. Dígaselo 1, 2, 3 personas. Ahora contéstele: ni tampoco de ti. Gracias a Dios por su gracia. Amén. Al venir a tus pies, Señor, era yo nada el error, y fue tu amor que me perdonó. Y hasta hoy no entiendo el amor de tu gracia, mas mientras viva seguiré amándote. Al
necesita más de Él. Sí, Señor. Gracias. Si quiere cantarlo conmigo, cántela. Misericordia alcancé al venir a tus pies, Señor. Al venir a tus pies, Señor. Recuerdo, era yo nada en error. Era yo nada en error. Y fue tu amor quien me perdonó. Y hasta hoy no entiendo ese amor de tu gracia, mas mientras viva seguiré amándote. Oh, oh. Cántalo conmigo. Altísimo, altísimo, te adoraré, te adoraré. Tú me amaste primero, tú me amaste primero, me diste amor sincero y me diste amor sincero. Altísimo, altísimo, te adoraré. Yo necesito más de ti, Señor. Díselo de nuevo. Altísimo, te adoraré, te adoraré, pues tú me amaste primero, me diste amor y me diste amor sincero. Altísimo, te adoraré. Yo necesito más de ti, Señor. Si estás agradecido por ese amor, gracia y misericordia, dale un fuerte aplauso, el mejor que tengas, a Él esta mañana.